En el remoto pueblo de Port Margot, la noche se cernía sobre la cabaña de Marie Petit, una mujer marcada por una gran pérdida. Desde la muerte de su hermano, la vida se había vuelto un eco vacío, un lamento constante. Pero esa noche, en medio de una tormenta feroz, algo impensable iba a ocurrir, algo que desafiaba las leyes de la vida y de la muerte. La historia del vudú de Haití y las leyendas de los zombies están profundamente entrelazadas con la cultura, la religión y la historia del país que se desarrolló por los esclavos africanos traídos a la isla de la Española por colonizadores franceses. El vudú se centra en la adoración de un dios supremo llamado Bundié, así como en el culto a los espíritus Oloa, que actúan como intermediarios entre Bundié y los humanos. Según la tradición, un zombi es un cadáver reanimado por un bokor que practica la magia oscura. Son vistos como seres sin voluntad propia. Mientras la lluvia golpeaba el techo con furia, María escuchó un ruido extraño que sobresalía del repiqueteo constante de la tormenta. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido persistió. Era un golpeteo suave, casi imperceptible en la puerta principal. Con el corazón acelerado, Marie se levantó y se acercó, pensando que era un vecino buscando refugio o ayuda. Pero cuando abrió, lo que vio la dejó sin aliento. Allí, empapado y tembloroso, estaba Jan, su hermano. Su aspecto era decadente y su mirada vacía, pero era inconfundiblemente él. Marie retrocedió un paso, sus piernas temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas. Preguntó a Jan que si era él o lo estaba imaginando. Él no respondió de inmediato, parecía desorientado con sus ojos vagando sin enfoque. Finalmente susurró: «Marie, ¿dónde estoy?». Ella lo abrazó sintiendo la frialdad de su piel. Lo guió dentro de la cabaña para sentarlo cerca del fuego, tratando de calentarlo. Había envejecido, pero era él, su querido hermano. Las lágrimas corrían por el rostro de Marie recordando aquellos momentos dolorosos durante el sepelio de Jan, mientras le preparaba un poco de té caliente. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó con voz temblando. «Te sepultamos en esa tumba que visito todas las semanas». Jan frunció el ceño, luchando por recordar. «No lo sé, Marie, todo es borroso. Recuerdo haber estado trabajando en el campo y luego la oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado». Marie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias de zombie en la cultura haitiana le vinieron a la mente. Mantuvo la noticia del regreso de Jan en secreto para evitar la presencia de vecinos curiosos, temiendo a lo desconocido. El anciano Ongan del pueblo Timaliche fue convocado por su sabiduría. Con su bastón tallado y su mirada penetrante, examinó a Jan con cuidado. Le preguntó sobre algún otro evento que le viniera a la memoria. Jan solo habló del medallón que Marie le había obsequiado hacía muchos años y que estaba en posesión de una figura extraña. Si Jan ha regresado después de tantos años de muerto, debemos investigar qué le sucedió y cómo podemos ayudarlo, señaló el sabio anciano. La aparición de Jan no era solo un milagro, sino también el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, Marie salió de su cabaña decidida a encontrar respuestas sobre el regreso de su hermano. Avanzó rápidamente por los estrechos caminos de tierra de Port Margot, su destino, la casa de Timalich. Al llegar, lo encontró sentado en el porche, rodeado de hierbas y amuletos. Pidió su ayuda. Jan no recordaba, y su comportamiento era extraño. Ella temía que un bokor estuviera involucrado. El anciano levantó la vista con sus ojos llenos de preocupación y dijo: «Lo sospeché, Marie. Si Jan ha sido víctima de un bokor, estamos lidiando con magia oscura. Debemos averiguar quién es el responsable y cómo liberar a tu hermano de ese control». Ambos se dirigieron al mercado local, un lugar bullicioso y vibrante donde la gente de todas las aldeas cercanas se reunía. Allí investigaron discretamente. Una anciana vendedora de hierbas, famosa por su conocimiento en las artes ocultas, los llevó a un lado y les susurró sobre un terrible bokor. Papá Dambaya, quien vive en las colinas, en una vieja plantación abandonada. Se dice que realiza sus rituales allí, lejos de las miradas indiscretas.
Ambos sabían que el tiempo se agotaba. Decididos a liberar a Jan, se dirigieron a las colinas, donde se encontraba esa antigua hacienda. La plantación estaba a unas pocas horas de camino. El trayecto fue silencioso. Al llegar, la vista era sobrecogedora. Una mansión en ruinas rodeada de campos marchitos y árboles retorcidos. Se acercaron con cautela. El Ogan advirtió que podría haber trampas o guardianes protegiendo el lugar. Dentro de la enorme casa en ruina, los símbolos del vudú decoraban las paredes. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si el lugar estuviera vigilado por fuerzas invisibles. En una habitación trasera, Marie descubrió un antiguo libro de hechizos, con páginas llenas de instrucciones para crear y controlar zombies. Timalish lo examinó y confirmó que era obra de Papá Damballa. Este libro es de un Bokor poderoso, dijo con voz grave. Aquí está la clave para entender cómo fue convertido Jan en zombie. Mientras exploraban la mansión, oyeron pasos y susurros. Fue entonces cuando lo vieron. Papá Damballa, una figura envuelta en oscuridad que controlaba no solo el cuerpo de Jan, sino también su alma. Sus ojos brillaban con una luz maligna mientras murmuraba palabras en una lengua antigua. Marie, llena de valentía, lo confronta. Gritó atrayendo su atención. «Quiero respuestas sobre mi hermano». El Bokor se volvió lentamente, con una sonrisa siniestra curvando sus labios. «Ah», la pequeña Marie dijo con voz suave pero amenazante. «Tu hermano fue un buen sirviente. ¿Vienes a reclamarlo?» Timalish, en un gesto de desafío, grita: «Libera a Jan Damballa. Sabemos lo que has hecho y no te dejaremos continuar con tus prácticas oscuras». El Bokor se rió con un sonido que resonó ominosamente en la habitación. «No será fácil, Auga. Los lazos que atan a Jan son fuertes, pero si insistes en enfrentarte a mí, deberás estar preparado para pagar el precio». Papá Damballa comenzó a recitar un hechizo, con palabras llenas de poder oscuro. Timalish respondió invocando a los Loa para que lo ayudaran. La habitación se llenó de una energía palpable, como si las mismas paredes vibraran con una tensión entre las fuerzas opuestas. Marie recordó las palabras de Jan sobre su medallón. Al registrar la habitación, lo reconoció escondido entre los objetos rituales. Al tomarlo, sintió una conexión instantánea con su hermano. El Bokor, al ver que el control sobre Jan podía debilitarse, gritó con furia y lanzó un último hechizo en un intento por recuperar el medallón. Pero el Ogan, con la fuerza de su fe y conocimiento, contrarrestó el ataque. Los Loa, llamados por su canto, respondieron con poder, obligando a Papá Damballa a retirarse. «Esto no ha terminado», advirtió el Bokor antes de desaparecer en las sombras. «Volveré por lo que es mío». Con el medallón en la mano regresaron a la cabaña, preparados para realizar un ritual que podría liberar a Jan de una vez por todas. Pero sabían que la batalla no sería solo física sino espiritual. El lazo que ataba a Jan al Bokor no se rompería fácilmente. Marie y Timalish pasaron varios días revisando antiguos textos vudú, hablando con otros Ogan y Mambo, realizando consultas espirituales para encontrar la forma de liberar completamente a Jan. Marie dijo una tarde, sosteniendo un antiguo grimorio con manos temblorosas: «He encontrado una referencia a un ritual de liberación. Necesitamos encontrar el zombie astral de Jan, un objeto que contiene parte de su espíritu atrapado por el Bokor». «Jan, ¿cómo te sientes?», preguntó con voz llena de preocupación. Jan la miró, parpadeando lentamente. «Se siente extraño, Marie. Es como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. Tengo fragmentos de recuerdo, pero no puedo ordenarlos». Jan recordaba trabajar en el campo aquel día. Era un día caluroso y soleado. Luego algo le golpeó en la cabeza y todo se volvió penumbra. Cuando despertó, estaba en un lugar oscuro y frío. Habían otras personas, pero todos parecían vacíos como él. Había una figura que siempre estaba allí, alta, recitaba palabras que no entendía, y cada vez que lo hacía, sentía como si algo lo controlara. El día del ritual, todo se llenó de una atmósfera de anticipación y tensión. Jan se sentó en el centro del círculo trazado en el suelo, rodeado de símbolos vudú y amuletos protectores.
Timalish comenzó a recitar antiguos cánticos invocando a los Loa para que los guiaran y protegieran. A medida que el ritual avanzaba, Jan comenzó a temblar. Sus ojos se volvieron vidriosos y una sombra apareció proyectándose detrás de él. De repente, había una figura etérea en el círculo. Era Papá Damballa, o al menos una manifestación de su poder. Jan es mío, nunca lo liberaréis, proclamó con su voz que sonó como un eco siniestro. Marie, sin amedrentarse, le grita a Jan: eres libre, te despejaremos de este mal. Los cánticos se intensificaron y los Loas respondieron. Papá Damballa levantó sus manos invocando a las sombras y espíritus oscuros para atacar. Los amuletos y las protecciones los mantuvieron a salvo. La batalla fue intensa, con una energía espiritual chocando en el aire y el sonido de los cánticos. Jan, con una determinación férrea, lanzó el medallón directamente al Bokor. El amuleto brilló intensamente y una explosión de luz envolvió a Papá Damballa y sus poderes disiparon. Timaliche sonrió con satisfacción. Lo hemos logrado. Jan ha sido liberado del control de Damballa. Con los años, la historia de Jan Petit, el hombre que volvió de entre los muertos, se convirtió en una leyenda que se contaba por toda Haití. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.